Ok, entonces te decía, tengo tu trabajo aquí. Ese es el último que enviaste, es acerca de la implementación de un sistema para el diagnóstico de enfermedades infecciosas, ¿correcto? Ok. Antes de, eh, antes de continuar acá, necesito ver tu cronograma. Según el cronograma, nosotros estamos en este momento en la semana 2, ¿no? Entonces, significa que estamos aquí, ¿sí? Entonces, significa que tú has hecho estas actividades. Significa que tú has buscado, has hecho búsqueda de referencias bibliográficas, has definido los métodos de solución y has hecho la especificación de los métodos de solución. ¿Sí? Eso es lo que me dice tu cronograma. Entonces, vamos a validar si esto se ha hecho, ¿no? Entonces, es obvio que la búsqueda de referencias bibliográficas no se trata de las referencias que están aquí al final, no se trata de estas referencias, se trata del análisis. Bueno, aquí en realidad no hay ninguna referencia al final, ¿no? ¿No? Se trata del análisis que se ha hecho sobre esas referencias. ¿No? Esa es la idea. Ahora, si nosotros chequeamos, aquí eh, no hay ninguna referencia bibliográfica, ¿no? Entonces, por ese lado, pues ya tiene cero, porque se supone que estamos evaluando en función al cronograma de trabajo. Ahora, ¿qué más dice? Definición de los métodos de solución. En realidad, los métodos de solución, ¿no? Los métodos de solución no se definen. En este caso, eh, tenemos que investigar, ¿no? Identificar métodos de solución es lo correcto, ¿no? Entonces aquí está errado. Tú no vas a definir un método de solución, tú vas a identificar métodos de solución y luego vas a especificar los métodos de solución. Bueno, pero especificar básicamente es identificar claramente cómo funciona ese método y sacar todo, ¿no? Toda la parte estructural que tiene el método para poder aplicarlo. Si yo veo eso en tu trabajo, ¿sí? No hay. ¿Sí? A ver, vamos a... Sí, voy a pasarme todo esto. Voy a regresar. Todo esto es teoría, por si acaso. Esta es la parte teórica, ¿no? Y aquí, ¿no? Capítulo 3 que debería estar en otra... Debería iniciar aquí. Entonces acá igual yo les había mencionado, ¿no? ¿No? Hay que corregir ese título, no está corregido. Especificación de algoritmo basado en reglas, dice. Sí, pero se supone que antes de que yo empiece a explicar, ¿no? Empiece a detallar mis algoritmos, ¿no? Yo debo explicar acá algo, ¿no? O sea, ¿esto de qué se trata? O sea, ¿qué cosa es lo que siempre antes de tratar un tema se tiene que hacer una especificación, ¿no? Se supone que aquí debemos nosotros empezar y empezar haciendo una especie de introducción y mencionar, ¿no? Los siguientes algoritmos no se utilizan para, ¿no? y ahí tenemos que colocar nuestro texto, ¿no? Se utilizan para realizar diagnósticos de, ¿no? O se utilizan para hacer estructuras, ¿no? Pero hay que especificar claramente para qué se utilizan, ¿no? Entonces, aquí dice, especificación de algoritmo basado en reglas. Habla de enfermedad, síntoma y tratamiento. Pero en realidad, esto, aquí no hay ningún algoritmo. O sea, ¿cuál es el algoritmo? Aquí solamente hay una tabla donde dice enfermedad, síntoma y tratamiento. Y esta tabla no tiene nada que ver con un algoritmo basado en reglas, ¿no? Cuando hablamos del algoritmo basado en reglas, necesitamos saber exactamente qué cosa es eso. ¿Qué es un algoritmo basado en reglas? ¿No? ¿Qué variables tiene? ¿Qué estructura tiene? ¿Qué forma tiene el algoritmo? ¿No? Después ya asociamos el algoritmo a las variables del mundo real, ¿no? Ahora, en este caso, yo no sé la enfermedad si equivale a una variable de tu algoritmo, si el síntoma, cada síntoma equivale a una variable de tu algoritmo, no lo sabemos, ¿no? Entonces, aquí en realidad no hay nada, ¿no? Esto también no sé por qué está hecho, ¿sí? No hay nada acá. Acá se están ingresando requerimientos, pero todavía no hay nada. Es decir, se supone que estamos nosotros aquí recién identificando cuáles son los diferentes métodos de solución. Ahora, no sé si específicamente es un método, es un modelo, es un algoritmo, no hay. Entonces, el capítulo 3 debe ser realizado. Esto que estamos viendo acá, lo que yo observo es una lógica para poder realizar algo.
Sí, pero todavía yo no he pedido esta lógica. Recién en este momento estamos identificando, ¿sí? Y para identificar, yo debo hacer la especificación. Entonces, Angie, por favor, tienes que cambiar eso, ¿sí? No dice nada. Aquí hay especificaciones que no van, todavía no estamos pidiendo esto. Ahora, acá dice especificación de algoritmo de redes bayesianas. Yo no sé de dónde viene esto, porque se supone que todo tiene un orden. ¿Sí? Todo tiene un orden, y aquí está desordenado. En todo caso, debería ser eh, algoritmo 1, se hace toda la especificación completa. Algoritmo 2, se hace toda la especificación completa. Algoritmo 3, y así, ¿no? Aquí dice especificación de algoritmo IDE3. Sí, pero yo no sé para qué sirve esto. Ahora dice, el algoritmo IDE3 realiza un proceso recursivo sobre todas las ramas del árbol. Sí, pero ¿para qué? Hay que especificar correctamente en función a mi caso de estudio. Mi caso de estudio aquí es diagnóstico. Se supone que yo estoy buscando algoritmos o métodos de hacer diagnóstico. Y debo centrarme en eso. ¿Cómo hago el diagnóstico? ¿Sí? Por favor, ordene esto. No está bien lo que ha hecho. ¿Sí? Necesito que ordene esto y estamos trabajando en función a su cronograma de actividades. Ahora, para esta semana debemos tener todos los algoritmos especificados. Ahora, especificado significa, un ejemplo, el algoritmo que yo estoy detallando. Diga, imaginemos que mi solución sea un sistema de identificación de pacientes con enfermedades virales, ¿no? Imaginemos eso. Entonces, yo digo, ok, ¿no? Para hacer la identificación de pacientes, ¿no? Básicamente es un tema de diagnóstico. El diagnóstico es un proceso lógico matemático que se puede realizar a partir de ciertos algoritmos inteligentes, ¿no? Imaginemos esto. Y yo digo, ok, uno de esos algoritmos es una red neuronal. Imaginemos que esto sea de esta forma. Ok, eso significa que yo debo especificar cómo es el algoritmo de red neuronal. Yo no estoy diciendo que coloquen la teoría, de dónde viene el algoritmo, quién lo hizo, eh, qué partes tiene. No, de frente. ¿Cuál es la especificación? La forma normal de una red neuronal, ¿cómo es, no? ¿Qué variables tiene? ¿Qué significa cada una de las variables? ¿Cómo es que hace, ¿no?, la generación? Entonces, todo ello es la especificación. Entonces, para cada uno de los algoritmos que yo identifique o defina, debo colocar la especificación de forma correcta. ¿Sí? ¿Se entendió, Angie, lo que estamos hablando? Sí, profesor. Ok, entonces esto hay que corregirlo, por favor, ¿sí? Tenemos para verlo hasta el jueves, por favor. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿No tienes ninguna duda o pregunta, Angie? No, profesor, sí le entendí. Ya, ok. Ojo, que estamos yendo de frente a la parte del algoritmo y estamos siguiendo para todos el cronograma que ustedes han definido. ¿Sí? Pero una cosa es seguir su cronograma y otra cosa es revisar el trabajo completo. Me falta todavía revisar el capítulo 2 de la teoría como está, ¿no? Eso, si ustedes no lo definen, no hay problema. Yo lo voy a revisar después. Ok, entonces pasamos al siguiente. A ver. ¿Alonso está? ¿Mendoza? Sí, buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Alonso? Buenas tardes. Vamos a revisar rápidamente. Este es tu trabajo, ¿no? Ahora recuerda, en tu trabajo es generación de paquetes turísticos, ¿no? Entonces se supone que cuando tú has empezado a ver el diseño de la solución, has identificado qué comprende la generación de paquetes turísticos, ¿no? O sea, ¿qué cosa es esto en realidad? Porque una cosa es lo que dice el texto y otra cosa es lo que internamente cuando uno lo construye o lo programe haga, ¿no? Por ejemplo, por ahí alguno puede decir, yo voy a hacer un sistema de identificación de enfermedades, no sé, mortales para las personas. Ok, pero exactamente qué cosa es eso. ¿Es un problema de selección? ¿Es un problema de predicción? ¿Es un problema de diagnóstico?
¿no? Entonces, obviamente, para cada uno de ellos hay un algoritmo específico que se utiliza, ¿no? Y eso es lo que yo voy a investigar, ¿no? Entonces, por ese lado va, o sea, tu problema es la generación de paquetes turísticos, ¿no? Pero eso, ¿cómo se hace? ¿No? Eso es lo que hay que detallar de forma clara, ¿no? Yo voy a abrir, voy a buscar aquí el cronograma. A ver, en el cronograma me dice, ay, ¿qué pasó aquí? Bueno, en el cronograma me dice que en la semana 13 tú tenías que corregir el capítulo 13. Sí, pero exactamente corregir, ¿pero de qué? Pues? Luego dice, realizar el análisis del proceso actual. ¿Cuál es tu proceso actual? ¿No? La siguiente semana vas a hacer el análisis del proceso actual. ¿Y cuál es tu proceso actual? Entonces sería la generación de paquetes turísticos. Sí, pero exactamente cuando te refieres a analizar el proceso actual y dices la generación de paquetes turísticos, yo imagino que vas a ir a la organización y vas a analizar cómo hacen eso ellos. ¿Sí? Sí. Ya, ahora la pregunta es, Sí. y eso es un proceso mental. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de esa actividad? Es decir, esa actividad que tú estás haciendo, ¿cómo la vas a volcar en tu informe de investigación para que quede ahí impregnada? O sea, ¿cuál es el producto de esa actividad? En este caso, se podría representar mediante un diagrama los actores que intervienen en ese proceso. Ya está bien, pero ¿cuál sería tu producto? ¿Un diagrama? ¿Sería una descripción gráfica del proceso? Porque, ojo, lo que tú Sí. estás indicando acá es realizar el análisis del proceso actual. Ahora, eso significa que tú recién vas a conocer el proceso actual. Y eso no es cierto, porque se supone que en el capítulo 1 y en el plan de proyecto todavía el semestre pasado, tú definiste la realidad problemática. Y en la realidad problemática debiste haber hecho el análisis del proceso para que tú entiendas cuál es la problemática verdadera, cuál es el problema real. Entonces, esta actividad que estás colocando acá no tiene forma, es decir, no encaja. No es una actividad que en este momento nosotros podamos evaluar, porque esto ya se hizo. Si usted se da cuenta, en su cronograma no hay no hay ningún detalle, ¿no? Entonces, hay que corregir el cronograma. Ojo, y todos van a ir corrigiendo así, semana a semana, porque hay varios que han hecho algunas cosas, pero falta. Ahora, aquí corregir el capítulo 3 no es un tema. O sea, la corrección viene, la corrección, o sea, no es una actividad. La actividad es lo que tú haces. Tú no, la corrección es un tema que viene después de la actividad, ¿no? Pero no podemos colocar nosotros corregir. Si yo pongo corregir, significa que yo ya estoy predispuesto a hacer algo malo para luego corregirlo. O equivocarme para luego corregir. Y eso es incorrecto, ¿no? Entonces, no se puede colocar dentro de un cronograma de actividades en un proyecto, corregir algo. ¿Estamos conformes, señor Mendoza? Sí, sí. Ya, ahora. Luego dice que, o sea, la siguiente semana va a ser el análisis del proceso y también va a modelar los casos de uso del negocio y va a desarrollar el modelo de análisis de negocio. ¿Puede explicarme por qué va a hacer estas cosas? En este caso me basé en lo que es el curso de taller de implementación de los pasos a seguir para el desarrollo del sistema. Ya, perfecto, pero dése cuenta usted que recién en el capítulo 5 de nuestro proyecto hacemos la implementación del sistema. Y yo les voy a dar a cada uno de ustedes cuáles son, dentro del proceso de desarrollo, los puntos importantes que vamos a seguir. Porque, ojo, recuerden que se les había dicho,
nosotros vamos a construir solamente el prototipo. Y bajo ese punto de vista, no vamos a desarrollar todos los puntos que nos dice RUP. Es obvio, ¿no? Porque si no, estaríamos centrándonos más en el software que en el prototipo, ¿no? Entonces, esto obviamente todavía no se hace, ¿no? Yo voy a indicar exactamente qué van a hacer, ¿no? Ahora, usted está basado prácticamente en todo lo que es tema de desarrollo. Casos de uso, análisis de negocio, requerimientos, casos de uso del sistema, análisis del sistema, modelo conceptual, lógico, físico. En vez de eso, ¿por qué no pone directamente desarrollar la base de datos? O en todo caso, elaborar el modelo de datos, ¿no? Ahí está implícito que tiene que hacer lógico, físico, diseño. Luego despliegue, componentes, prototipos, ¿no? Casos de prueba. Bueno, aquí en realidad no hay ninguna actividad de su proyecto, ¿no? O sea, todo lo que está colocando aquí, desde el 3 hasta el 16, tienen que ver con temas de procesos de desarrollo de software, ¿no? Y nosotros no estamos desarrollando software, estamos haciendo investigación, ¿no? Entonces, tiene que cambiar esto, por favor, no está bien. Y con respecto a su trabajo, voy a cerrar esto. Con respecto a su trabajo, está aquí. Vamos a irnos al punto 3. Diseño de la solución. Dice, lo mismo, siempre les he dicho, corrijan esto. ¿Cómo van a poner en el título métodos, modelos, algoritmos? Solamente uno de ellos. O sea, ¿qué cosa es lo que está usando? ¿Métodos o modelos, algoritmos? Algoritmos. Ya, entonces, quite el otro. ¿No? Ahora, aquí dice, Chen y otros proponen la definición de notaciones que abarca el problema de generación de paquetes turísticos. Sí, pero esto de aquí ya es un algoritmo. O sea, si es así, ¿cuál es el nombre? Y se supone que antes de iniciar con los algoritmos, usted debe explicar acá, ¿no? Los siguientes métodos corresponden a algoritmos que nos permiten hacer, ¿qué? Selección, nos permiten hacer ciertas operaciones. O sea, ¿cuáles son esas operaciones, no? Así, de 2 o 3 líneas, ¿no? Para saber exactamente qué vamos a encontrar abajo. Porque si no colocamos nada, yo no sé si es un método o si es un algoritmo. O quizás alguien ha combinado método y también algoritmo, ¿no? Y también modelo, y eso es ilógico. Simplemente se va por una línea, ¿no? O bien son métodos, o bien son modelos, o bien son algoritmos, o incluso pueden ser políticas o técnicas, ¿no? Es indistinto eso. Pero hay que definirlo, hay que escribirlo claramente, y luego aquí hay que detallar, ¿no? Ahora, usted está desarrollando aquí no sé qué cosa, ¿no? Notación matemática, dice, ¿pero de qué? Caso ahí traté de mencionar las variables que se va a tomar en cuenta en todos los algoritmos que voy a plantear más adelante. No, es que no hay todos los algoritmos. El algoritmo es uno solo, porque tú no vas a utilizar todos los algoritmos. En este momento estamos estudiando un grupo de algoritmos que me permita hacer lo que yo quiero, ¿no? Y estamos eligiendo 5. Esos 5, debo hacer 5, debo buscar 5 algoritmos que me ayuden a llegar a esa solución. Y después de esos 5 vamos a elegir solo a uno y ese uno lo vamos a implementar, ¿no? Entonces no existe la notación general para todos a la vez, no. Dices algoritmo X, ¿no? Y especificas ese algoritmo X. Luego viene el segundo algoritmo Y, especificas ese algoritmo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí, bueno, hay un error de concepción, ¿no? Tienes que iniciar, ¿no? De nuevo y ordenarlo, ¿no? Ahora, dado un paquete, ¿no? Esto es un modelo matemático, o sea, está bien, pero hay que ordenarlo, ¿no? Y esto de acá, no sé qué cosa es, ¿no? Algoritmo de creación de paquetes en clúster. Si tú te fijas, aquí dice 311, o sea, esto está debajo de todo esto, ¿no? No, hay que ordenarlo, por favor. Sí, hay que ordenarlo. Y también veo que hay pocas referencias bibliográficas, ¿no? Porque esto no lo hemos inventado, lo hemos sacado nosotros de alguna referencia bibliográfica, ¿no? Miren, este algoritmo, la especificación está buena, pero no sabemos exactamente de dónde viene, o sea, cuál es cuál. Aquí habla de otro, de una recomendación de paquete basado en un modelo de tema dual. Perfecto, pero hay que especificarlo. Sí, hay que ordenarlo bien y debemos tener claramente todos los algoritmos. ¿Sí? Entonces, por favor, corrige esta parte y también su cronograma. ¿Sí? Está bien. Ahora,
Es posible que haya algunas soluciones en las cuales la solución involucre el uso de más de un algoritmo. Quizás este sea su caso. No lo sé, pero eso ya lo define usted, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos diseño de la solución, no es exactamente que yo debo agarrar un algoritmo, ¿no? O sea, lo normal es, ¿no? Agarras un algoritmo, te hace la solución y con eso ok, ¿no? Pero puede darse el caso de que mi solución es más compleja y me utilice el algoritmo 1 y el algoritmo 2, ¿no? Por ejemplo, puede ser que me utilice el algoritmo greedy, ¿sí? Para hacer una parte de la solución y en la segunda parte me utilice pues un algoritmo genético. Entonces ahí hay dos algoritmos. Pero eso ustedes lo tienen que especificar. Por esa razón, cuando ustedes colocan diseño de la solución, luego en la parte baja dicen, ok, ¿no? Antes de empezar aquí, debemos detallar, ¿no? Que todo lo que viene aquí abajo se refiere a algoritmos que tienen una naturaleza lógica matemática y se detallan de esta forma, ¿no? Puede ser que alguno diga, no, lo que viene abajo son modelos y esos modelos tienen una naturaleza diferente, es más abstracta, no hay mucha forma lógica matemática, perfecto, ¿no? Pero sea cual fuera la forma, hay que especificar claramente en el texto, ¿no? Puede ser que tu algoritmo, ¿no? O en todo caso podrías colocar, ¿no? Solución 1, ¿no? Ok, ¿no? O diseño de la solución 1 podrías colocar, ¿no? Este diseño, podríamos indicar, se combina, ¿no? De la unión de tres algoritmos, donde el primero es el algoritmo A, el segundo es el algoritmo B y el tercero es el algoritmo C. Es decir, si yo opto por esta solución, debo implementar los tres algoritmos. Perfecto. Pero ojo, dense cuenta que ahí hay tres algoritmos. Y luego yo podría decir, ok, diseño de la solución 2, ¿no? Un segundo diseño, ¿no? Este segundo diseño solamente involucra un algoritmo que hace todo lo que en la anterior solución hacían los tres juntos. Ah, perfecto. Pero yo lo estoy dejando bien claro ahí, ¿no? O bien, y luego podría ser, ¿no? Diseño de la solución 3, ¿no? Lo que pasa es que en el texto ustedes ponen algoritmo 1, algoritmo 2, algoritmo 3 y a veces no se entiende. Pero si se fijan, el título general es diseño de la solución. Y el diseño de la solución puede estar implementado a través de un solo algoritmo o más de un algoritmo. Ahora, ¿qué pasa si es que es más de un algoritmo? Bueno, hay un algoritmo que es la base y hay el algoritmo principal, ¿no? Cuando hablo de la base, hablo de un algoritmo que hace una porción, pero hay una parte principal que es la que hace la ejecución. Esa parte principal es la que en donde yo debo, de alguna manera, investigar más, ¿no? Y debo hacer más detalles sobre esa parte. Por ejemplo, para hacer un tema de diagnóstico, a veces es necesario que previamente utilice un algoritmo de priorización para que priorice a los pacientes, digamos, más necesitados. Y una vez que hizo esa priorización, metemos el otro algoritmo que hace ya la predicción, ¿no? Por decirlo así. Entonces, en este caso, ¿cuál sería mi algoritmo base, ¿no? El que hace el ordenamiento. ¿Y cuál sería el algoritmo principal? El que hace la predicción, ¿no? Y el diagnóstico en sí, ¿no? Entonces, esas cosas ustedes también tienen que detallar de manera clara en su trabajo, ¿no? No solamente es colocar algoritmo 1, 2, 3, 4 y continuar así, ¿no? Hay que ordenarlo, porque aquí estamos en realidad diseñando la solución, no estamos haciendo un listado de algoritmos. Hay que tener en cuenta eso. Bien, pregunta, señor Mendoza, ¿se entiende? Sí, 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 he entendido todo. Ya, ok. Los demás, ¿alguna pregunta o duda? Todos pueden y necesito que todos participen, por favor. Ahora, de hecho, no vamos a terminar con todos hoy día, ¿sí? Así que mañana vamos a culminar revisando con los que hoy día no terminemos, ¿sí? Bien, gracias. Señor Mendoza ya sabe qué hacer. Gracias, profesor. A ver, Jamán, ¿que está por acá? Sí, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿qué dice su cronograma? Su cronograma dice que hasta este momento usted, bueno, ha revisado el capítulo 1, ya, 1, 2, ya.
ha definido el método, ha evaluado los criterios del método y ha determinado el método, dice. Bueno, pero todavía no habíamos dicho que evalúen y determinen el método, ¿no? Pero si usted dice que ya lo ha hecho, en buena hora, ¿no? Estamos aquí, ¿no? En definir el método de la solución. Para definir el método de la solución, obviamente tenemos que escribir correctamente los métodos. Primero, su trabajo es implementación de un sistema de diagnóstico de enfermedades y plagas. Entonces, su problema básicamente está en el diagnóstico. Entonces, habría que ver, ¿no? ¿Cuál es, ¿no? ¿Cuáles son los algoritmos o los métodos o modelos que me permitan a mí hacer diagnóstico? Y para eso nos vamos de frente al capítulo 3. Sí, aquí, ¿no? Entonces, acá dice algoritmo de diagnóstico y enfermedades. Bueno, Profesor, disculpe, ese es el... Ya habría subido otro archivo ya. ya he subido otro archivo. Uy, a la hora que hablas. Sí, ese fue lo que dijo en la primera semana. Esto es lo que yo he bajado la semana Creí que pasada. lo había descargado recién. Ya, ok. Sí, me habría equivocado y habría subido otro. Ah, ¿y esto de acá está cambiado entonces? Sí, he cambiado otros algoritmos porque, bueno, no encuentro mucha información de algunos. Ya, ok. Vamos, voy a hacer una pausa. Voy a buscar su archivo. ¿Usted es de informática, sistemas? Simplemente se toma una fotografía y ya. Ah, profe, antes de empezar, la idea es, o sea, antes de leer el cada vecino más cercano, se tiene que procesar la imagen. Pero para eso, o sea, llegar a un punto en que tengo que extraer las características desde la misma imagen, ¿no? El área, la media, y otras más. Por eso estoy poniendo fase 1, fase 2, en la cual va a ser hasta la fase 5 para procesar las imágenes y extraer las características. Si no, no se entendería mucho en cómo lo aplicaría a los cabecinos. Ya, está bien, pero cuando nosotros hablamos de fase 1, fase 2, estamos hablando ya de todo un trabajo, ¿no? Entonces yo lo que veo aquí es que hay un primer momento en donde tú recopilas datos, ¿no? Que son las Claro, diferentes imágenes. sí, Luego hay un momento en el cual se procesan las imágenes, ¿no? Pero ¿qué imagen se exacto. procesa en realidad? Los Todas datos las están imágenes procesados. adquiridas. Ahí se procesan las imágenes adquiridas. Le pasamos de color RGB, aplicando ese filtro mediante esta fórmula que se muestra en la fase 2. Y ahí pasamos al color LAP también. Esto prácticamente nos permite eliminar el ruido de todas las imágenes que tenemos y poder extraer qué es la energía, la homogeneidad, Ya, la... está bien, pero el tema es, eh, cuando yo hablo de fase 1, fase 2, fase 3, ya no estoy hablando de un algoritmo, yo estoy hablando de un método o de una solución ya en particular, ¿no? Entonces, yo lo que veo acá es que en la primera fase te dice recopila datos y de esos datos obviamente son imágenes, ¿así? Pero no entiendo por qué dice aquí, entre estas imágenes se tienen 25 imágenes de hojas infectadas con antracnosis. Estamos hablando, ¿y para qué yo quiero ese tipo de imágenes? ¿No se supone que yo estoy recolectando las imágenes de los, de los árboles o de las plantas que quiero verificar? Bueno, acá habían colapsado prácticamente el mismo procedimiento para entrenar el algoritmo. Se necesita estas imágenes, que son las imágenes con tal patógeno, ¿no? Con antracnosis, senicillas y ello. Entonces, para hacer la misma consulta, introducirías, tan solo consultarías con una sola imagen y tendría que pasar por el mismo procedimiento. Ya está bien, pero si usted se da cuenta, no está definiendo correctamente. Porque usted me dice, hay una parte en la cual, ¿no?, se entrena el algoritmo. Sí, Sí, ¿y dónde se hace ese entrenamiento? Obviamente yo entiendo que se entrena a partir de imágenes de hojas infectadas, ¿sí? Que exacto. obviamente esa es tu base de conocimiento, ¿no? Ujú. Ahora la pregunta es, ¿y dónde, y cómo se entrena eso? ¿Dónde? Porque solamente dice,
Entre estas imágenes se tienen 25 imágenes de hojas infectadas, ya está bien, tienes 25 imágenes, pero ya eso, y esa información de las imágenes que están infectadas, cómo la ingresas? En todo caso, ¿cómo se traduce el algoritmo? Esto, prácticamente, estas imágenes van a estar almacenadas en una base de datos ya extraídas sus características. O sea, las características de estas imágenes se van a guardar. Y después Ya. aplicamos el K-vecinos más cercanos, es decir, en un plano cartesiano. Estas enfermedades se van a visualizar en un plano cartesiano, digamos así, por grupos. Entonces, al introducir una imagen nueva, o sea, el plano, el K-vecino más cercano lo que hace es calcular la distancia más próxima a esos grupos. La distancia más próxima que se tenga, ese grupo pertenece a esa enfermedad o tiene esa enfermedad. O Un también ratito, podría ser. están pasando los bomberos por aquí, esperando que los aplaudan. Debemos corregir y mejorar toda esta parte, ¿sí? De Entonces, acuerdo. en realidad, estamos aquí todavía, ¿no? Estamos en la definición de los métodos de solución. Hay que definirlo correctamente, por favor. ¿Sí? Esto de acá, la evaluación, eso lo vamos a hacer la siguiente semana. La evaluación y la determinación del método. ¿Sí? No voy a ver más en su cronograma, porque eso lo vamos a ir viendo cada semana, por favor. ¿Sí? Entonces, corrija eso, no sé si tiene alguna duda o consulta. No, ninguno. Gracias. Ok. Ok, entonces, a ver, continuamos. ¿Quién más está aquí? A ver, ¿Correa está? ¿Correa Chur está? No está Correa. Continuamos entonces. ¿Elidia estás? Sí, profesor. Qué milagro está Elidia. Ya. A ver, Eli, se supone que en esta semana vas a indagar información y elaborar un ensayo. Pero el ensayo está fuera del proyecto. Bueno, el ensayo es una parte, esa parte, ¿sí? Así que eso no debe ir. ¿No? Dicho sea de paso, eh, me falta todavía revisar los ensayos, ¿sí? Ya. Así que aquí no he colocado nada, ¿sí? Tenemos que ajustarlo. ¿Qué actividades, qué productos son? ¿No? Ahora, centrémonos en lo siguiente. Acá dice investigar los componentes de un sistema de enseñanza-aprendizaje. Se supone que en su trabajo, ¿dónde está? ¿Dónde está su capítulo 3? No lo encuentro. Método de aprendizaje basado en juegos. No ha hecho el capítulo 3, Elidia. Sí, está bien, profesor. Ubícalo bien, por favor. Acá dice, ese es el capítulo 2. Diseño de la solución. Pero diseño de solución es capítulo 3. Ya, eso, Sí, justamente me confundí de ahí el número. ya, eso lo ordena. Entonces, los métodos de enseñanza, aprendizaje que se presentarán a continuación son métodos que son aplicables a aprendizaje en ella. Ya, ok. Los métodos de enseñanza, aprendizaje que se presentan a continuación, no es que se presentarán, es que se presentan. Tercera persona, recuerden, ¿sí? Que se presentan a continuación, son métodos que son aplicables. A ver, tenemos el método fonético analítico, FAST. Ya, bueno, en este caso, sí se acepta que haga la explicación, aunque ojo, esta explicación debió ser
en el marco teórico que está en la parte de arriba, ¿sí? Pero bueno, se acepta que haga una breve explicación. Y luego habla de las etapas, dice, la preparación del fonema, presentación del grafema, formación de sílabos, lectura en libro, presentación. Ya. Aquí lo que usted está detallando es toda una estructura. Pero la pregunta es, bueno, esta tabla, ¿no? Que es la aplicación, está perfecta, nadie le dice que no. Pero lo que nosotros necesitamos saber es cómo. Ahora, ojo, para los demás, estos son métodos de enseñanza-aprendizaje. Muy diferente a un algoritmo, ¿no? El algoritmo es para hacer un proceso lógico. Esto es para poder realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que básicamente es un modelo, es un método, ¿no? Es indistinto. Pero está utilizando el método FAS y acá dice, ¿no? El objetivo es discriminar mediante la pronunciación. La pregunta es, ¿y cómo haces esto? Porque solamente este cuadro es como un cuadro resumen. ¿Es válido? Sí, pero tienes que especificar claramente, porque imagínate que yo diga, ok, yo voy a seguir el método FAS, ¿no? Que es el que, ¿no? El IDEA me está recomendando. Y acá solamente me dice, primero se presenta el fonema. ¿Cuál es el procedimiento? Yo tengo que hacer una pronunciación enfatizada, tengo que hacer un análisis fónico, un análisis de síntesis, esquema gráfico del análisis fónico. Sí, la pregunta es ¿cómo se hace? Tú necesitas identificar de manera clara cómo se hace cada una de las actividades que tú estás detallando. Aquí está el objetivo, perfecto, pero estas actividades, ¿cómo lo hago? Acá dices que están los medios, sí, como mencionaba hace rato. Una tabla es una tabla resumen, es muy bueno, pero yo necesito que se identifique de forma clara cómo se hace cada uno de estos, ¿no? Igual aquí, ¿no? Dice, para la presentación de grafema, ¿no? Procedimiento, observación, comparación, análisis y síntesis. Sí, pero ¿cómo haces la observación? ¿Sí? Asumo que no estás pensando en que solo se pare y empieza a mirar como la chinindina, ¿no? La observación es un proceso que tiene que ver con ciertas técnicas. Entonces, debes especificar claramente cómo se hace eso, ¿no? Cómo se hace la comparación, cómo se hace el análisis, la síntesis. Si este análisis que está aquí es el mismo que se hace arriba, pues perfecto. Pero hay que identificar, ¿no? Igual aquí dice formación de sílabas, dice comparación, análisis, síntesis, trabajo independiente. Es decir, todas las actividades del cual consta tu modelo deben estar acompañados de una especificación para que pueda hacerlo. Si no, no vale el modelo. Si no, esto se queda algo así como si fuera un dibujo, pero a la hora de implementarlo, yo no sé cómo hacerlo o yo puedo hacerlo de cualquier manera, ¿no? Entonces, te falta esa parte, ¿sí? En todas las actividades. Luego tienes el método basado en problemas. Bueno, ya haces una breve reflexión, está bien. Fases del método, dice, ¿no? Objetivos. Ahora, mira, acá dice desarrollar el raciocinio. Desarrolla actitudes de planeamiento. Igual, ¿no? O sea, cada actividad que tú digas, tienes que colocar el cómo. Mientras no coloques el cómo, no vale, ¿no? Esto es algo parecido a cuando la mamá de ustedes se va al mercado y les dice, ya muchachos, me voy al mercado, pórtate bien, ¿eh? Sí, listo, ¿no? Entonces uno se pregunta, oye, ¿qué cosa es portarse bien, no? Para uno portarse bien será A, para el otro será B, para el otro será C, ¿no? Entonces, mientras no especifique, mira, portarse bien significa que hagas esto, 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 y no hagas esto, esto, esto. Ah, perfecto. Y encima te dice, para que hagas esto, tienes que usar tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ahí recién está especificado. Mientras no esté especificado, pues no funciona. Igual en la parte del desarrollo, es decir, todas las actividades que tú colocas debe estar detallada y especificada. Incluso debes indicar las herramientas que se van a utilizar y el cómo se deben utilizar cada herramienta. Esa es la idea de hacer un modelo de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Acá, basado en proyectos, perfecto. Igual aquí, ¿no? Los pasos. Dice, elegir un tema ligado a la realidad de los alumnos que los motive a aprender y permitir desarrollar los objetivos. Sí, pero ¿cómo elijo ese tema? Acá simplemente es la recomendación general, ¿no? Elige un tema ligado a la realidad de los alumnos que motive a aprender y permite desarrollar los objetivos cognitivos. Sí, pero debes tú darle
una forma clara de hacer esto, ¿no? Porque aquí estás colocando varias cosas, ¿no? Estás colocando la realidad del alumno y eso debe estar relacionado a una motivación al aprendizaje, ¿ya? ¿Cómo haces eso? ¿Me está escuchando, Lidia? Sí, profesor. Ya, ok. ¿Estás tomando nota? Sí. Porque no lo estoy grabando. Entonces, por más que los textos parezcan ser sencillos, no lo son. No lo son. Incluso, mira, la segunda parte donde dice formación de equipos colaboradores. Organizar grupos de 3 o 4 alumnos para que haya diversidad de perfiles y cada uno desempeñe un rol. Ahí le estás diciendo un montón de cosas. Es decir, tú tienes que decirle la forma exacta, cómo ese grupo se va a organizar y cómo vas a hacer la diversidad de perfiles. Tienes que definir los criterios exactos para los perfiles. Puede ser perfil de los más inteligentes, separas a los más inteligentes, perfil de un inteligente, uno que sepa menos, uno que sepa más, ¿no? O sea, ahí incluso, para poder hacer grupos, hay ciertas formas que tú tienes que detallar, ¿no? ¿Cuál de ellos estás colocando? Porque aquí solamente habla de la forma genérica. Entonces, todo lo que equivale a actividades, tienes que especificarse. Los métodos están bien, por si acaso. Lo que falta es la especificación. Y mientras no se haga la especificación, el método pues no vale. ¿Sí? Ahora, nuevamente, lo mismo que le mencioné a su compañero anterior. Hasta el momento no veo ninguna referencia bibliográfica. Eso significa dos cosas. O bien que lo has copiado, tal como está de un solo lado, o bien que lo has inventado, ¿no? Y ninguno de los dos vale. Tiene que tener referencias bibliográficas. En la parte final están las referencias, profesor. Sí, pero eso significa que lo has copiado todo de un solo lado o de dos solos lados, tal como está. Y no se quiere que lo copies tal como está. Por ejemplo, acá dice el paso, discusión de los estudiantes en clase. Ok, esto es una recomendación de Revero, perfecto. Y el procedimiento, ¿no? Es la recomendación de Collazos y Jiménez. Sí, pero el cómo hacerlo es un análisis tuyo. Porque acá solo te dice de forma genérica. Por ejemplo, dice, es recomendable antes de su implantación animar a los alumnos a descubrir y expresar sus intereses sobre la asignatura. ¿Sí? En texto, esto es muy sencillo. Incluso cuando tú lo ejecutas también es sencillo. Pero hay una teoría detrás que tienes que sustentar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo animo a un alumno? ¿No? O sea, hay un método lógico para hacer eso, hay un método psicológico para hacer eso, ¿no? Debo buscar internamente, ¿no? Respecto a sus intereses. Luego dice, se puede utilizar lecturas de conferencias o de cualquier otro tipo. Sí, pero ¿cuál? ¿Cómo? ¿No? Entonces, todo esto, por más que parezca muy sencillo, tiene que ser detallado claramente. Y cuando yo haga ese detalle, ahí debo colocar pues, las referencias bibliográficas, ¿no? Porque se supone que para que yo especifique esta partecita, esto que estoy sombreando, se supone que yo he ido a investigar a otros autores que indican que lo que yo les estoy recomendando está bien y va con esto, ¿no? Porque aquí me dice, animar al alumno, sí. Entonces yo tendría que buscar técnicas para animar a los alumnos en una clase. Y en tu caso todavía más específico porque son alumnos, ¿no? Menores de 11 años. Ah, ya, entonces yo redacto cómo se hace y cito al autor en donde ha tratado estos temas, ¿no? Así, de esa forma se ejecuta. Selección de equipos de aprendizaje, ¿no? Igual, todo lo que está acá debe ser especificado. ¿Sí? O sea, los métodos están bien, pero hay que especificar, ¿no? Basado en juegos también, el método es bueno, pero hay que detallar. O sea, no basta con que yo explique, ¿sí? No estamos en la posición de explicar, ¿no? Es decir, estamos aquí en la posición de detallar y definir, ¿no? Entonces, a eso se refiere la definición clara de todos los métodos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ok, entonces tienes que hacer eso y ordena también este cronograma, ¿sí? Sí, hay que ajustarlo, ¿no? Ahorita estamos empezando la semana 2, tenemos clase mañana y el jueves, ¿sí? Y tenemos que culminar con eso. Ok, profesor, gracias. Ya, Lidia, ok.
A ver, Nelson está por aquí. Lozano. Sí, profesor. Sí. Ok. Voy a pausar.